We give the Lord thanks and praise today. Le damos gracias y adoración, alabanza al Señor hoy. Thank you, Holy Spirit, for being here in this place. Gracias Espíritu Santo por estar aquí en este lugar. Thank you, Holy Spirit, for moving. Gracias Espíritu Santo por moverte In Jesus' name, en el nombre de Jesús. we're expectant in what you're going to do. Estamos expectantes de lo que vas a hacer. May you be the one to speak today, Lord, Que seas tú el que hable hoy, loud and clear, fuerte y claramente your words, Father, tu palabra, Padre. because you are alive and your word is alive. Que tú eres quien está vivo In Jesus' mighty name, en el nombre poderoso de Jesús. thank you, Jesus. So, as we went through this week, Al pasar esa semana, I got to give props tengo que dar crédito to what I've seen from the brothers and sisters of this church. a lo que he visto de nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia, Because morning prayer, people are showing up. porque más que oración En la gen- mañana. en las mañanas, más personas se están presentando. Because I see as I'm asking, people are fasting. Y al yo estar preguntando, estoy viendo que muchas personas están ayunando. Even Friday, Aún el viernes we asked the youth, preguntamos a los jóvenes how many of y'all are fasting? cuántos están ayunando. And what we found was that pretty much all the youth were fasting. Y encontramos que casi todos de la juventud estaban ayunando. And they weren't doing like some lame fast, like, oh, I'm only, fasting breakfast. Y no estaban haciendo un ayuno cualquiera como solo ayuno el desayuno. They were fasting till like 4, 5, 6 o'clock. Están ayunando hasta las 4, 5, 6 de la tarde. I'm like, man, that's unity in the spirit, Y digo, eso es unidad en el espíritu, where even the kids are doing it. donde aún los niños lo hacen. So praise God. Así que alabado sea Dios. But in the middle of all of that, Pero en medio de todo eso, I got to see pude ver how the word of God comes to life. cómo la palabra de Dios viene a la vida. The word of God says La palabra de Dios dice in Matthew 24, en Mateo 24 there will be many false prophets who will rise up and deceive many. que harán muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. We know that that's something that's happening. Y sabemos que es algo que está sucediendo. And let me share with you, Y déjeme compartirle. false prophets are not just somebody that's in the church. Los profetas falsos no son alguien que está en la iglesia. Many times it can be somebody in the world that's acting and speaking things that are not of God, and people are receiving it. A veces es alguien en el mundo que está hablando cosas supuestamente que vienen de Dios y no lo son y la gente lo recibe. And Matthew says that there will be lawlessness abound and the love of many will grow cold. Y en Mateo 6 dice que por esta causa el amor de muchos, el amor de muchos se enfriará. And that was something that as I was meditating this week, Y era algo en lo que meditaba esta semana. the Lord just put it in my heart late in the week. El Señor lo puso en mi corazón después en la semana. You know, when we saw what many would deem to be tragedy a few months ago, Cuando vimos lo que muchos pensarían que era una tragedia unas semanas atrás, with the assassination of Charlie Kirk, o los meses atrás, con el asesinato de Charlie Kirk, there were a lot of people había muchas personas that call themselves Christian que se llamaban cristianos who were in an uproar que estaban en contra, because those on the other side, many of them mocked the death of that person. porque había muchos en el lado opuesto que hacían burla de la muerte de esa persona. And you had Christians, fellow Christians, like, man, how can you celebrate the death of somebody? Because that's a death no matter what. Y aquí usted tenía cristianos diciendo, ¿cómo puede celebrar la muerte de otra persona? Si sea como sea, esa es una muerte. And then this week, Y entonces esta semana we see the death vemos la muerte of Renee Good, de René Good, right?
somebody without a name alguien sin nombre that nobody knows, que nadie conoce, and how the tables turn. y cómo voltea la mesa. All of a sudden, De repente, you got people more liberal, tiene personas más liberales feeling a certain kind of way, que se sienten de cierta manera. and you got people that would call themselves Christians being hypocritical, because that's what it is, laughing and making jokes about the death of that person. Y aquí hay cristianos literalmente hipócritas, porque es lo que se llaman, riéndose de la muerte de esta persona. We're not talking about what this person or what either of these two people did, whether it was right or wrong. No estamos hablando de lo que hicieron estas personas, si estaban bien o mal, We're talking about, would Christ lament the death of that person? sino que hablamos si Cristo lamentaría la muerte de esa persona. And the fact is, it is a life that God created. He would lament over the death of that person, no matter if what they did was deserved or not. El hecho es que Jesucristo lamentaría la muerte de esa persona, porque al final del día es una creación del Señor. No importa lo que ellos hayan hecho, Él lamentaría. And man, what are we doing? ¿Qué es lo que hacemos? Celebrating Celebrando on either side. a cualquier lado. People got to wake up. La gente tiene que despertar. This is exactly what the enemy wants. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. God's creation La creación de Dios fighting against one another. Peleando en contra uno al otro. I know it has to happen. Yo sé que tiene que suceder, But man, pero hombre, how do us as Christians fall for the game? ¿cómo es que nosotros como cristianos caemos en ese juego? Because we got Christians that are Republican, we got Christians that are Democrat, we got Christians that are independent, we got Christians all over the place, and we still fall for the game. Tenemos cristianos republicanos, demócratas, liberales, cristianos en todos lados, y aún así caemos con ese juego, en ese juego. We're so good about what would Jesus do in a lot of other things, but how do we not pay attention in events like this? Y somos muy buenos a decir qué haría Jesús en muchas otras ocasiones, pero ¿cómo es que no ponemos atención en algo así? And I'm like, man, Lord, I know that you're revealing your heart. How does this tie into what we've continued to read in Luke? Y yo digo, Señor, yo sé que tú revelas tu corazón, pero ¿cómo es que eso se enlaza con lo que estamos leyendo en Lucas? And the Lord just told me, man, it's the mix. Y el Señor me dice, es el mix. When you want to, Cuando tú quieres, you go and you want to mix in certain things from the world, your own feelings, when it's appropriate, but it's supposed to all be the kingdom. cuando tú quieres, tú vas y revuelves las cosas del mundo, pero en realidad debería de ser o tratarse del reino. That's what the Lord was speaking of. Y eso es lo que el Señor hablaba. So we're going to go here into Luke. Así que vamos a entrar a Lucas. And the Lord is like, you can see that it was right there. Y el Señor dice, puedes ver que estaba ahí. But you can also see how I dealt with it. Y puedes ver que cómo lidié con ello. So the Lord comes and looked into Luke 20. Entonces el Señor viene a Lucas 20. And you got the Pharisees. Here they are, the chief priests, Y están los fariseos, ¿verdad? the scribes. Los escribas. They're together with elders. Y están con los ancianos. And they're confronting Jesus. Y hablan, confrontan a Jesús. And they speak to Jesus. Y le dicen a Jesús. They say, tell us, by what authority are you doing these things? Or who is he that gave you this authority? Y le dicen, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? And he answered, Y él respondió and he said to them, y les dijo, I also will ask you one thing and answer me. yo también os haré una pregunta y respóndeme. So Jesus comes to answer their question with a question. Entonces Jesús les responde a la pregunta con una pregunta. And he says, Y dice, the baptism of John, was it from heaven or from men? ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de Juan? Now he asks this question Y él hace esa pregunta because this baptism of John, porque este bautismo de Juan, right? They had John beheaded. ellos mandaron a cortar la cabeza de Juan. That was their fault.
eso fue su culpa. It doesn't matter what Herod did. No importa qué hizo Herodes. At the end of the day, they played a part in not receiving what John was setting forth, that road that he was setting for Jesus. Al final de todo, ellos no recibieron lo que Juan estaba trayendo y que aunque se trataba o aunque venía de Jesús. So check out how they responded to themselves. Así que mire cómo ellos respondieron. They said, the word says they reasoned amongst themselves. Dice que ellos se preguntaron o persuadieron entre ellos mismos. That's the problem right there in that moment. Y ese es el problema en ese momento. They weren't looking for a kingdom answer. Ellos no estaban buscando una respuesta They del were cielo, looking to reason Sin- for themselves based on what they wanted. sino que querían razonar para ellos mismos lo que ellos querían. So they said, Y dijeron, if we say it's from heaven, si decimos que es del cielo, he's going to say, why didn't you believe him? entonces dirá, ¿por qué no creíste? And at the same time, Y a la misma vez, if we say from men, si decimos que de hombre, they're going to stone us because they were persuaded that John was a prophet. entonces todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos que Juan era profeta. So their answer Así que su respuesta was that they didn't know where it was from. es que no sabían de dónde venía. And as a result, Como resultado, Jesus answered back. Jesús respondió, So I'm not going to tell you what authority this came from. no te voy a decir de qué autoridad vienen esas cosas. Now this is completely key, right? Y esto es muy clave, Because Jesus is fulfilling the word. porque Jesús está cumpliendo la palabra. Seek and you'll find, knock and it's going to be answered. Busca y encontrarás, toca y se te abrirá. They wanted an answer Ellos querían una from the respuesta Messiah. del Mesías. And the thing is, they knew the answer that they needed to give Jesus. Y la cosa es que ellos conocían la respuesta que tenían que darle a Jesús. The problem was, El problema era the answer wasn't going to end up well for them. la respuesta no les iba a dar buen resultado. Because they were thinking about what the response of the world was going to be. Porque ellos estaban pensando que qué era la respuesta que el mundo iba a dar. And they wanted to control the Y situation. querían controlar la situación. That's why they got no answer. Y por eso no recibieron respuesta. Because Christ is not going to give an answer when you are trying to rationalize what God is doing. Porque Cristo no va a dar una respuesta cuando tú quieres razonar qué es lo que Dios está diciendo. God is not going to bend his answer and his will towards what you want as a human being. His truth is truth, whether you like it or not. Dios no va a razonar su respuesta a lo que tú quieras, sino que Él te va a dar la verdad aunque te guste o no. But they were hoping that they could find a way. Pero ellos esperaban buscar un modo. And this is one of those answers. Esta es una de esas respuestas. That's an answer. What they gave was an answer. There's no question about it. Lo que ellos dieron era una respuesta, no hay pregunta. But this is when we talk about light having fellowship with darkness. That cannot happen. Pero aquí es donde hablamos que la oscuridad no puede estar en el mismo lugar que la luz. De esto se trata. This is when we esto. talk about God not bending to disobedience. Y es cuando hablamos que Dios no se da a la desobediencia. Jesus asked for the answer, but giving a fake answer, even though you gave an answer, that wasn't obedience. That was disobedience. Jesús buscó una pregunta, pero aunque ellos estaban tratando de dar una respuesta que no era la respuesta, eso es desobediencia. So they got nothing. Así que recibieron nada. But instead, Jesus, he's not going to leave it there. Pero en cambio Jesús no lo deja ahí. He begins to do what he has done the last few chapters. Él empieza a hacer lo que ha hecho en los últimos capítulos. He brings a parable. Trae una parábola. So Jesus said, Jesús dice, a certain man planted a vineyard, leased it to the vine dressers, and went into a far country for a long time. un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Now at the vengeance time, he sent a servant to the vine dressers, Y a su tiempo envió un siervo a los labradores that they might give him some of the fruit of the vineyard. para que le diesen del fruto de la viña. We're going to pause right there. Y vamos a tomar una pausa ahí.
So first of all, the vine dressers, that does not belong to them. That vineyard is not their property. Primero que todo, la viña no les pertenece a los labradores. I want you to think about this, Piense sobre esto. right? Let's put this into trying to go apples to apples in a way. Vamos a aquí tratar comparar manzanas a manzanas. Your apartment, your house. Su apartamento, su hogar. If you had somebody stay at your house Si usted tiene que permite que alguien viva en su casa and you decided to take a trip, y usted decide tomar un viaje, right? ¿cierto? And at any point you ask for something from your house, Y en algún punto usted pide algo de su casa. what would your expectation be? ¿Qué sería su expectativa? Those people would get it to you Que esas personas because everything harían. in your house is yours. Porque todo lo que está en su casa es Right. suyo. If they don't give it to you, Si no se lo da, there's a problem there entonces hay un problema. because I gave you the opportunity to stay in my house and run my house. Porque te di la oportunidad de quedarte en mi casa y cuidar de mi casa. And I'm not asking for the whole house back. Y no estoy pidiendo que me devuelvas toda la casa. I'm not asking for what I entrusted you No te estoy pidiendo lo que te confié back in its entirety. en completitud. If you pay attention, Si usted pone atención, at vintage time, he asked for some of what was there. cuando él regresó, él pidió algo de lo que estaba allí. He didn't ask for everything, No pidió todo, not everything from the vineyard. He just wanted some. no todo de la viña, solo algo. But their response, Pero su respuesta, how did they respond? ¿cómo respondieron? The person that they sent, they beat him and sent him away empty-handed. Los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. That's straight up disrespect. Eso es una falta de respeto. And even still, Y aún así, he sends another servant. él manda a otro siervo, They beat him also. lo golpean también, But man, they stepped up their game because they treated him shamefully. pero fueron un poco más allá y lo avergonzaron. And then they sent him away empty-handed. Y luego lo mandaron con las manos vacías. He sends away a third. Y luego él manda un tercero They wound that one y a ese lo hirieron and they cast him out. y lo echaron fuera. And then the owner says, Entonces el dueño dice, you know what I'm going to do? ¿sabes lo que haré? I'm going to send my beloved son. Enviaré a mi hijo amado. They'll probably respect him where they see him. Quizá lo respeten cuando le vean, But when the vine dressers saw him, pero cuando los labradores le vieron, check out what the word of God says. mire lo que dice la palabra de Dios. They reasoned among themselves, Ellos discutieron entre ellos mismos, just like these elders, Pharisees, scribes, chief priests did. así como los fariseos, los sacerdotes lo hicieron. That's craziness. Es alocado. And they said, this is the heir. Y dijeron, ese es el heredero, Let's kill him vamos y matémosle so the inheritance can be ours. para que la herencia sea nuestra. That right there shows the heart of men. Eso ahí le muestra el corazón de las personas. You see, the kingdom is right there. Usted ve que el reino está ahí. Access to the kingdom is right there. El acceso al reino está ahí. If they had paid attention, Si ellos hubiesen puesto atención, the inheritance was right there. la heredad estaba ahí. The thing is, they wanted to be the owners of everything. La cosa es que ellos querían ser dueños de todo. They wanted to be God. Ellos querían ser Dios. The moment you see those traits, El momento que usted ve esas características, who wishes that he was the heir? ¿quién no desearía ser Who el wishes to be the heredero? owner of it all? ¿Quién no desearía ser el dueño de Who todo? wishes to have the access his way? ¿Y quién es que quiere tener acceso a su Satan modo? himself. Satanás mismo. So when Jesus, as we read months ago, says, you're children of Satan, Entonces, como leímos unos meses atrás, y cuando Jesús dice, no, that they are children of que Satan, les dice, son hijos de Satanás. he wasn't lying.
Él no estaba mintiendo. This is exactly how the Pharisees were acting. Y es así como actuaban los fariseos. So their response is crazy, Y su respuesta es alocada. but it makes sense. Pero tiene sentido. The word says that they cast him out of the vineyard and they killed him. La palabra dice que lo echaron fuera de la viña y le mataron. So Jesus asks a question in this parable. Entonces Jesús hace una pregunta en esta parábola. He says, what will the owner of the vineyard do to them? Dice, ¿qué pues le hará el Señor de la viña? And he answers his own question. Y él responde a su pregunta. He says he will come and destroy those vine dressers and give the vineyards to others. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. You notice? ¿Usted The nota? owner is not coming back to just take over the vineyard. El dueño no viene solamente a tomar la viña. That's not his function. Esa no es su función. That's not the purpose, Ese no es el propósito. right? He's still trying to give it to someone else. Él aún quiere dárselo a alguien más. He's going to give it to others. Él se lo va a entregar a otros. And he's letting them know exactly what the owner is going to do. Y les hace saber exactamente lo que va a hacer el dueño. But the response of the Pharisees, Pero la respuesta de los fariseos, the word says, when they heard it, they said, certainly not. la palabra dice que cuando ellos lo escucharon, ellos dijeron, Dios nos libre. How is it that you cannot understand the parables? ¿Cómo es que usted no puede entender la parábola? Because you can only understand the parables if you're aligned with Christ. Usted solamente puede entenderlo si está alineado con Cristo. But yet you claim that you know the answer, and Christ's answer is not it. Y usted dice tener la respuesta, pero la respuesta no es. That's like you telling a story. Es como que usted diga un cuento. All of us got stories that we've told like a million times. Todos tenemos cuentos que hemos contado muchas veces. And you're going and telling a story, Y va y dice este cuento and you tell somebody how the story ended. y le cuenta a la persona cómo terminó el Because cuento. you know how it ends. Porque usted sabe cómo termina. And Christ knows the beginning from the end. Y Cristo conoce el principio al fin. And for somebody to tell you at the end of your story, nah, you got that one wrong, it ends this way, even though they've never heard it. Y para que alguien venga y le diga, no, te equivocaste, no termina de esa manera, aún ellos no habiéndolo escuchado. You would be like, what are you doing? Usted diría, ¿qué haces? Have you ever heard the story? ¿Has escuchado el cuento? No. Did you write the story? ¿Escribiste el cuento? No. It's just my inspiration. That's how I think it should end. Solo es mi inspiración y creo que debería terminar así. It doesn't change anything. No cambia nada. Because the truth of God will always be the truth of God. Porque la verdad de Dios siempre va a ser la verdad de Dios. So when they give him that response, Así que cuando entregan esa he respuesta, looks at them Él los mira and he says, y les dice, what then is this that is written? ¿qué pues es lo que está escrito? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Whoever falls on that stone will be broken. Todo el que cayere sobre aquella piedra But on será whoever it quebrantado, falls, mas sobre quien ella cayere it will grind him to powder. le desmenuzará. Now, this is not a mistake. Eso no es una equivocación. But what's crazy is that this ties to previous scripture. This ties to Old Testament. This ties to the Torah. Pero lo alocado es que enlaza con la escritura antigua, con la escritura del Antiguo Testamento, aún con el Torah. That cornerstone Esa piedra angular was typically that stone that was set on the foundation. era usualmente esa piedra que se ponía en la fundación. You did not have a foundation without the cornerstone, Usted no tenía una fundación sin esa piedra angular. right? And he's letting them know he's the cornerstone. Y él les hace saber, él es la piedra angular. But their cornerstone, Pero la piedra angular de ellos, historically, históricamente, he's fulfilling prophetic word. él está cumpliendo palabra profética And he's bringing them back to their past. y los está llevando al pasado. The past that we heard of when we mentioned Jericho a week or two ago. El pasado que hablamos al estudiar de Jericó una semana atrás. When he says, whoever falls on that stone will be broken, La palabra que dice, el que cae en esa piedra
será quebrantado. Isaiah 8 Isaías 8 speaks about how the Lord will be a stumbling block. habla de cómo el Señor va a ser una piedra de tropiezo. The Lord will be a stumbling block El Señor va a ser una piedra de tropiezo so that whoever falls in the people of Israel will fall and never rise again. para que el que caiga, el pueblo de Israel, va a caer y nunca va a levantarse de nuevo. So this chief cornerstone, Así que esa piedra angular, Christ, Cristo, the very Christ that we're like, oh no, Christ will just, he's going to forgive anything you do. Just keep doing it. el mismo Cristo que podemos decir, oh, Él va a perdonar todo lo que hagas, así que siga haciéndolo. Is the same Christ Es el mismo Cristo who Isaiah spoke of, del que habló Isaías, that the people would trip and fall, that they would stumble over and they would fall and never rise again because of the Lord. que la gente tropezaría y caería y iba a ser por causa del Señor, Because of their own wants. por sus propios placeres, Because they didn't want to submit to the Lord. porque no querían someterse al Señor. And when he mentions, Y cuando Él menciona on whoever it falls, it will grind him to powder, que más sobre quien ella cayere lo desmenuzará, was making reference. estaba haciendo referencia. The whole reason that he was saying about Jericho, that it should never be built back up, La razón por qué hablaba de Jericó no ser reconstruido was because the Canaanites es por los canaítas, and some of the Jews were playing into this, y algunos de los judíos estaban eran parte de esto. whenever they would build the foundation, Cuando ellos construían la fundación, they would perform human sacrifice, hacían sacrificio humano, even sacrifice of children. aún sacrificio de niños. And they would do that and place the cornerstone and the foundation over the humans that they sacrificed to other gods. Y hacían eso colocando esa piedra angular encima de las personas que iban a sacrificar. And some of these people were Jews who idolized these other gods. Y algunas de estas personas eran los judíos que idolatraban a esos otros dioses. So he's essentially saying, Así que él esencialmente this new dice, cornerstone that is Christ, esa nueva piedra angular que es he's not Cristo, playing that idol worship. él no está hablando de esa adoración idolatra. So instead, that cornerstone will come and grind to powder anybody who's into that idol worship. Sino que él está diciendo que esa idolatría va a destruir, esta piedra va a destruir, a desmenuzar a los que adoren y idolatren. And that lines up with the commandments that the Lord gave, the very commandments that these Pharisees lived by. Y esto se alinea con los mandamientos que dieron, que los fariseos vivían y seguían estos mandamientos. You will have no other gods before me. No tendrás otros dioses antes de mí. That's one of those commandments. Es uno de esos mandamientos. But here you know that Christ is obviously God. Pero aquí sabemos que Cristo obviamente es Dios. The fact that you don't want to admit it doesn't change what you know in your heart. El hecho que tú no quieras admitirlo no cambia lo que tú conoces en tu corazón. But you keep reasoning amongst yourselves because you're trying to elevate your status to God. Pero- You are creating self-idolization. Sigues razonando porque tú quieres elevar tu estatus delante de Dios. Quieres hacer las cosas a lo que tú quieres. And the very word continues. Y la palabra sigue. And it says that the chief priests and the scribes that very hour sought to lay hands on him. Y dice que los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano en aquella hora. But why didn't they do it? ¿Y por qué no lo hicieron? Because they feared the people. Porque temían a las personas. Because they knew al that he had pueblo. spoken this parable against them. Porque comprendían que ellos habían hablado la parábola en contra de ellos. You got to see religious people with no backbone. Usted puede ver un pueblo religioso sin una espina dorsal. Imagine they knew the parables. The word says right there, they knew it was about them. Imagínense, aquí la palabra dice que ellos conocían que esta parábola se trataba de ellos. If you believe that Christ is wrong and that you are right,
Si usted cree que Cristo está incorrecto y usted está correcto, that he's not the Messiah, que Él no es el Mesías, what would you have to fear against the people? ¿qué tendría usted que temer en contra de las personas? You should be able to stand up. These people, knowing their history, these weren't people that didn't understand. These people studied, they knew their history. The Torah was in their minds. Estas personas deberían de poder entender esta información, era cosa que ellos conocían. Ellos habían estudiado el Torah, They knew it so well. lo conocían tan bien. So they would know that God would be with them if this was a false prophet. Y entonces ellos conocían que Dios estaría con ellos si este fuese un falso profeta. But they feared that the people would come after them. Pero temían que la gente o el pueblo iría tras ellos. Why would you fear if you're right and you're standing up for God when God would come and defend you just as he's done before? ¿Por qué vas a temer cuando tú haces lo correcto y Dios va a venir a defenderte así como lo ha hecho antes? Unless you know Al, he's me- the Messiah. al menos que tú sepas que Él es el Mesías. He's just not the Messiah the way you wanted. Nada más que Él no es el Mesías como tú lo quieres. And that's the issue. Ese es el problema. We want the Messiah Queremos el Mesías as if he was Burger King. como que si Él fuera Burger King, We could have the Messiah our way. donde pudiéramos tener al Mesías a nuestra forma. I'll take a Messiah, Tomaré un Mesías, number one, número uno, but pero hold the judgment, póngale alto al juicio add extra blessing, y agréguele extra bendición, right? ¿cierto? A little bit of that eternal life. I want some of that. Y un poquito de eso de vida eterna, también quiero de eso. And let me get that supersized. Y deme eso amplificado. No, you can't have it that way. No puede tenerlo de esa manera. The Messiah comes as he comes. El Mesías viene de la manera que Él viene. God is God. Dios es Dios. He's not going to change for you. Él no va a cambiar por ti. He is God. Él es Dios. This is where we get it twisted. Y es ahí donde lo torcemos. Many times we want God to change for us, but we've got that God complex. We don't realize we are supposed to change for God. Muchas veces queremos que Dios cambie para nosotros, pero nosotros no somos Dios que vamos a hacer lo que Él cambie para nosotros. And that's what these guys didn't want to do. Pero eso es lo que estas personas no querían hacer. But in the same cowardice that they have, Pero en la misma cobardía que tenían, the word says la palabra dice they watched him. que los vieron They sent spies who pretended to be righteous. y enviaron espías que se hacían justos. Why would you send people that aren't righteous? ¿Por qué vas a mandar personas que no son justos? Why would you, being a holy man, ¿Por qué tú, siendo una persona santa, send out people that you know are going to pretend to be holy? vas a mandar a una persona que va a pretender ser santa? That right there tells you everything you need to know about them. Eso ahí te hace saber todo lo que necesitas que saber. But they send them Pero los mandan to capture Jesus on his words para capturar, sorprender a Jesús en sus palabras, in order to deliver him para poder to entregarle those that could persecute him, that could take action. a aquellos que pueden tomar acción y perseguirle. So these spies Así que estos espías would go and ask Jesus. iban a preguntar a Jesús. They would call him teacher, rabbi. Le decían maestro o rabí. They weren't looking for him to be the teacher or rabbi. Ellos no buscaban que él fuera el maestro o el rabí. And they would try to inflate his ego. Y querían inflar su ego. They didn't realize that the Messiah came to serve, No se daban cuenta que el Mesías vino a that servir, he came to submit to the Father. que él vino a someterse al Padre. He doesn't need to be inflated. He's been humbled himself. Él no tenía que ser elevado porque él era humilde. But they said, "We know that you say and teach rightly." Y ellos le dicen, sabemos que tú dices y enseñas correctamente. So you're coming to Jesus with lies, Entonces llegas a Jesús con mentiras. unless you lying to yourself. Al menos que te mientas a ti mismo. We know that you teach rightly, Sabemos que enseñas rectamente and you don't show favoritism. y que no haces
acepción de personas. Some people need to hear that. Christ don't show favoritism. So if he's giving you the gifts that he's given you and it's not the gift of somebody else, stop hating on somebody else's gift. God doesn't have favoritism. Algunas personas tienen que poner atención a eso. Si el Señor le da un talento a otra persona que no es la que te ha dado a ti, no se trata de ser acepción, But they said you teach the way of God in truth. sino que dicen enseñas el camino de Dios con verdad. What's crazy is they were lying to themselves that they were speaking truth in every single one of these words. Lo alocado es que se mentían a sí mismos, pero hablaban verdad en todo lo que decían. But they tried to get him on the famous question. Pero quisieron atraparle con la pregunta famosa: Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? ¿es lícito dar tributo a César o no? And he knew what they were trying to do. Y él sabía lo que estaban tratando de hacer. And he said, why do you test me? Y él dice, ¿por qué me tientan? Now, a lot of times we focus on, okay, the government and all that. Y muchas veces nos enfocamos en el gobierno y todo eso. But this is no different than the questions that happen when we try to rationalize things that we know that God's not happy about. Pero eso no es diferente a como cuando hacemos esas preguntas de tratar de razonar con Cristo cuando sabemos que no es así. If I just get this job the right way, you would understand, God. You know the help we need in our house. Si solamente recibo ese trabajo, Señor, tú entenderías, tú sabes la necesidad que hay en mi casa. If I cheat on my spouse, I mean, you know how she's been recently, right? Si engaño a mi esposa, tú entenderías, tú sabes cómo ha estado actuando recientemente. If I trip my sister when she's coming in, you know how mean she's been to me. She kind of deserves that, right? I could say it was an accident. Nobody would know. Si causo que caiga mi hermana cuando entra, tú vas a entender, ¿verdad? Porque pues tú sabes cómo ella se ha comportado. If I just maybe choose to not do what you're calling me to do, Christ, I mean, you know the difficulty, right? Si solamente yo escojo no hacer lo que tú has llamado a hacer, tú entenderás, tú sabes lo difícil que es. If I just don't forgive, Si no perdono, I mean, you would understand based on what they did to me before, right? tú vas a comprender basado en lo que ellos me hicieron antes, ¿cierto? You would understand that. Tú entenderías. Stop trying to rationalize. Deje de tratar de razonar. God is God. Dios es Dios. Doing wrong is wrong. Hacer mal es mal. He gives us instruction. Él nos da instrucción. It doesn't matter how many millions of ways you try to rationalize something against the Word of God. What you try to rationalize will always fall to the Word of God. No importa cuánto usted trate de razonar la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios y usted va a caer. No So- importa qué tanto quiera razonar. So when we say, God, you understand, right? She stepped in front of that car and she almost ran, she almost ran over that agent. That's deserved, right? Bueno, Señor, tú entiendes, pues ella se paró enfrente de ese carro y pues ella casi le iba a hacer daño a la gente. Entonces, tú entiendes eso, ¿verdad? He was speaking hate speech. He deserves that shot, right? Él estaba hablando lenguaje de odio, entonces ella se merece ese disparo. Bro, no matter what, No importa qué. commandment, thou shalt not kill, boom, done. Mandamiento, no matarás. It doesn't, your rationalization will not fit your narrative. Su razonamiento no encaja con su narrativo. Not when it's the truth of God. No cuando es la verdad de Dios. So Jesus sees them trying to create a mixture here. Así que Dios ve como ellos están tratando de hacer una mezcla aquí. So he's like, give me that coin. Y él dice, dame esa moneda. You know what y'all are going to do? ¿Saben lo que harán? Give to Caesar's what Caesar's, give to the Lord what's the Lord's. Denle a César lo que es de César y al Señor lo que es del Señor. Right there, Christ is showing them. Y allí Cristo les muestra, Give the world what belongs to the world and give God what belongs to the kingdom. dele al mundo lo que pertenece al mundo y dele a Dios lo que pertenece al reino. I don't care how you phrase your question, we're not mixing this up. No importa cómo usted haga su pregunta, no vamos a mezclar esto. And they couldn't catch him on his words. Y no podían causarle
que él hablara mal. The very words that they were trying to seize him on, Las palabras que ellos querían que él hablara they mal, could do nothing with. no podían hacer nada con ellos. And they stayed there. They marveled at his answer and they stayed silent. Y se maravillaban con sus respuestas y tenían que mantenerse callados. And then right after that, Y luego después de some of the eso, Sadducees come. algunos de los saduceos llegan And it says that they are the ones that deny the resurrection. y dice que ellos son los que niegan la resurrección. Luke is writing here Lucas está escribiendo to aquí show you para enseñarle these people that were talking esas personas que estaban hablando are the same people that right now deny that the resurrection ever happened. son las mismas personas que niegan ahora que la resurrección sucedió And they come. y vienen. There's a very key, important reason why Luke says this. Y hay una razón muy clave por qué Lucas dice esto. And they say, teacher, Y dice, maestro, Moses talked about when a man's brother dies Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere and he has a wife y tiene mujer and she's had no children, y no tiene hijos, how that next brother in line supposed to take her as the wife and give her a child. que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. And they go through a list of 7 brothers. Y van y pasan una lista de 7 hermanos. So ultimately, Y últimamente, none of the brothers gave her a child. ni uno de los hermanos le dio hijos. And the same ones that did not believe that the resurrection would happen, Y los mismos que no creían que la resurrección sucedería, that to this day did not believe that the resurrection happened, que hasta ese día no creían que la resurrección había sucedido, have the nerve to ask Christ tuvieron el nervio de preguntarle a Cristo in the resurrection, whose wife is she? en la resurrección, la esposa de quién es ella. What are you asking about when you don't even believe that resurrection occurs? ¿Por qué estás preguntando eso si ni siquiera crees que la resurrección va a suceder o sucedió? And Jesus answers, Y Jesús responde, the sons of this age marry and are given to marriage. los Verse 34. hijos, okay. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. So in other words, En otras palabras, while you're here on this earth, mientras tú estás en esta tierra while you're part of this age, y al ser parte de este tiempo, you got the custom of you give it marriage. tú tienes la costumbre que se te da en matrimonio. But those who are counted worthy to attain that age, that means accounted to receive that age of the resurrection of eternal life. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo a la resurrección de entre los muertos, That resurrection from the dead. Neither marry nor are given to marry, ni se to casan marriage. ni se dan en casamiento, And they can't die anymore. porque no pueden morir. They are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. You know why the marriage doesn't matter ¿Y afterwards? usted sabe por qué el matrimonio no importa después? Because you belong to Christ. Porque usted le pertenece a Cristo. He is your husband. Él es su esposo. You are the bride to the bridegroom. Usted es la novia al novio. How can you be married to somebody else in the kingdom when the bridegroom, you are his bride, and that's why you have the resurrection? ¿Cómo puede estar usted casado con alguien en el reino cuando usted es la novia y ahora está con el novio en la resurrección? That's why they couldn't understand it. Y es porque ellos no podían entenderlo. And the thing is that they couldn't understand it within their own Y hypocrisy. la cosa es que no podían entenderlo por la misma And Jesus, in a hipocresía. subtle way that they might or might not have picked up, shows them their own hypocrisy. Y Jesús suavemente, que tal vez ellos entendieron o no, les muestra cómo son hipócritas. The same Moses that they mentioned, El mismo Moisés que ellos mencionan. he brings Moses to them in this moment. Él les trae a Moisés en ese momento. He says, Moses, even Moses, Moisés, aún Moisés, showed in the burning bush passage. en el pasaje de la zarza, So he's saying, go to the passage, go to scripture. él está diciendo, ve al pasaje, ve a la escritura. He says that the dead are raised. Dice que los muertos son revividos. Now here's the thing, Moses never says there that the dead are raised. Y es la cosa es que Moisés nunca dice que los muertos
son resucitados. But this is why you need to get revelation from God. Pero es porque usted tiene que recibir He says, you want to know revelación when you de can Dios. see that? Y él dice, ¿sabes cuándo pueden ver esto? When he says the God of Abraham, Cuando el Dios de Abraham, the God of the God of Jacob, el Dios de Jacob, the God of Isaac. el Dios de Isaac, How can he be their God if they're dead? ¿cómo puede él ser su Dios si están muertos? Once you die, you cease to be. Cuando usted muere ya no existe. If there's truly no resurrection. Si en realidad no hay resurrección. But all this time, Pero todo este tiempo, through thousands of years, miles de años, they are proclaiming that God is still their God. ellos proclaman que Dios sigue siendo su Dios. So with their own words, they're proclaiming resurrection. Entonces con sus propias palabras proclaman la resurrección. The resurrection that they said did not exist. La resurrección que ellos decían no existía. And Christ puts them on blast. Y Cristo se los revela. And this leads Y esto los lleva, these scribes estos to escribas, answer Jesus. lleva que estos escribas And respondan they a told him, Jesús Teacher, you have spoken well. y le digan, Maestro, bien has dicho. And it said they dared not question him anymore after that. Y no osaron preguntar nada más But después. here's the beautiful thing about this. Y eso es lo hermoso de esto. Christ is the one that decides if the conversation's over. Cristo es el que decide si la conversación terminó. They were done talking. Ellos habían terminado de hablar, Christ wasn't finished pero Cristo aún no terminaba. because Christ comes in Que entonces Cristo dice and he asks them the question. y les hace la pregunta, He says, how can they say that Christ is the son of David? ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Now, David himself said in the book of Psalms, Pues el mismo David dice en el libro de Salmos, the Lord said to my Lord. dijo el Señor a mi Señor. Imagine that. Imagínese esto. We go to verse 44. David calls him Lord. So if he calls him Lord, how is the Christ his son? David, en el versículo 44 dice, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? And right after he speaks to his disciples, Y luego de eso, él le habla a sus discípulos he says, beware of the scribes. y le dice, guardad de los escribas. You notice Jesus is direct. No, note como Cristo es directo. Jesus didn't care. Cristo no le importaba. He is going to come after them. Él va a ir tras ellos. And that is what we as believers are supposed to do. Y- Have a backbone and speak up. Stop being afraid. If God is with you, you speak up because that's what Christ did. Y es lo mismo que nosotros como cristianos deberíamos de hacer, no tener miedo y hablar cuando tenemos que hablar, porque es lo que Cristo dijo. He said, beware of the scribes Y dijo, guardaos de los escribas who desire to go around in their long robes. que gustan de andar con ropas largas. You notice? He doesn't say that they're just going around in their long robes because they're doing what God is calling them to do. Y note, él no dice que ellos van con esas ropas largas para hacer lo que el Señor los llama a hacer. They desire to go around in their Ellos long robes. desean andar con ropas largas. So you can see the holiness on them. Entonces puede ver usted la santidad en ellos. They love the greetings in the marketplace Les gusta las salutaciones en las plazas. because they want acknowledgement from everyone. Porque buscan que todos les vean. Oh, this is the famous preacher, pastor. This is a famous scribe. This is a famous so and so. Es que ese es el famoso predicador, el escriba o tal y tal. They want the best seats in the synagogue. Quieren los mejores asientos en la sinagoga. Why? How many churches do you not go to that they don't leave the seats open for just anybody? The front seats say reserved. ¿Y a cuántas iglesias va usted donde no dejan los asientos para cualquier persona? Los de enfrente usualmente dicen reservado. Who reserved for who? ¿Reservados para quién? The man of God. Para los hombres de Dios. Not the person that's dying to receive from Jesus and probably wants to sit in the very front, right? They want to reserve them so those people can get that recognition. No reservan para las personas que necesitan que recibir de Cristo, sino que reservan para las personas que piensan que merecen ese reconocimiento. They want the best places in the feasts. Quieren los mejores lugares, en los mejores asientos en la cena. Y'all remember Jesus a few weeks back? ¿Recuerdan a Jesús en unas semanas atrás? You go and sit at that table ¿Te vas a sentar a esa mesa? trying to choose the best seat.
tratando de escoger el mejor asiento. What did Jesus say? ¿Y qué le dijo Jesús? You better watch out. Ten cuidado You don't want the owner, the porque host, no quieres que la persona que los recibe, you don't want that person to be like, yo, can you move from there? no quieres que esa persona venga y te diga, ¿te puedes mudar de ahí? I want somebody else to sit here. Quiero que alguien más se siente You aquí. could go find another seat. Tú puedes encontrar otro asiento. These Pharisees, these scribes, he's showing you their character. Estos fariseos le muestran sus caracteres. They devour widows' houses, Devoran las casas de las viudas, which is craziness. que es alocado, Because the teaching that God gives time and time again is how we are supposed to supply for the widow and for the orphaned. porque la enseñanza que la palabra da una y otra vez, bueno, Cristo, es que deberíamos de cuidar de las viudas. It has to be important to God because he mentions it time and time again. Tiene que ser importante para Dios porque lo muestra, lo menciona una y otra vez. But instead, these guys are devouring the widow's house. Pero en cambio ellos están devorando las casas de los viudas. Must be that $1,000 pillow that they're promising. A lo mejor es esa almohada de $1,000 que prometen And for a pretense, y por pretexto they make long prayers. hacen largas oraciones. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? That means that they, just like Jesus said in Matthew, Eso quiere decir que ellos, así como Jesús dijo en Mateo, they love to find a reason aman encontrar una razón to be in public para estar en público and say these long y prayers, dar esas oraciones which largas Jesus himself was like, man, hypocrites. que Jesucristo mismo dijo, hipócritas. You make these long prayers for everybody to see you. Hacen esas largas oraciones para que todos vean. And that was the moment where Jesus showed his disciples the way to pray and gave the Lord's Prayer. Y es el momento donde Jesús le muestra a sus discípulos cómo orar y les dio el Padre Nuestro. He says, these will receive greater condemnation. Y dice, estos recibirán mayor condenación. Why is that? ¿Por qué es eso? Because they're trying to mix in with the world. Porque están tratando de mezclarse con el mundo. They're trying to get everything they can get from the world. Están tratando de retener todo lo que ellos pueden retener del mundo. They're trying to have it their own way. Quieren tenerlo a su manera. Christ is showing us that doesn't work. Cristo nos muestra, eso no funciona. We got to stop seeking so much from everybody else and start seeking from God. Tenemos que dejar de buscar tanto de los demás y buscar más de Dios. Instead of spending 30, 45 minutes figuring out how to make your social media post perfect, instead, why don't you spend 30 or 40 minutes in the presence of God and ask, God, how can you perfect an area of my life? En vez de tratar de perfeccionar sus redes sociales en 30, 40 minutos, ¿por qué no usa ese tiempo para buscar de Dios que Él me muestre cómo perfeccionarse en su vida? Instead of trying to take the same picture 50 different times so you can find the right angle, En vez de tomar la fotografía como 50 veces para encontrar ese ángulo perfecto, why don't you spend time asking God for direction? ¿por qué mejor no toma ese tiempo para pedirle a Dios dirección? I don't know who needs to hear this. No sé quién tiene que escuchar esto. You don't need likes and you don't need followers. No necesitas likes y seguidores. At the end of the day, Al final del día, they don't need to follow you, they need to follow Jesus. ellos no te tienen que seguir a ti, tienen que seguir a Jesús. Instead of finding time to go ahead and find the perfect picture, En vez de buscar tiempo para tener esa fotografía perfecta, why don't you find time trying to find the perfect scripture that would bring them to Christ? ¿por qué no mejor buscas la perfecta escritura que los atraería a Cristo? Because your face offers them nothing. Porque tu cara les ofrece a ellos nada, The word of God offers them everything. pero la palabra de Dios les ofrece todo. We need to stop. Tenemos que poner un alto. Because if you're just trying to bring the world to Christ Porque si tú estás tratando de traerle el mundo a Cristo, in your own way, traerle a Cristo al mundo en tu propia manera, I guarantee you the world will consume you. te garantizo que el mundo te va a consumir And you're going to mix in right with the world. y te vas a mezclar bien con el mundo.
We got to change it up. Tenemos que cambiarlo. The old way's not working. La manera antigua no funciona. And the enemy has us right where he wants us. Y el enemigo nos tiene justo donde Él nos quiere. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, Lord, thank you for what you're giving me. May those who have ears, let them hear. gracias Señor por lo que me das, aquellos que tengan oídos, que oigan, Instead of trying to rationalize en vez de tratar de razonar your hatred for other people su odio contra otras personas, by speaking to others, al hablarle a otros, whether they're friends, sean amigos whether it's online, o sea en línea, if you're trying to find social media groups that will rationalize how the word of God can somehow approve your hatred. o aún en grupos en las redes sociales que van a razonar su odio, The right Twitter feed, the right Reddit post. La información puesta, compartida en Twitter o Reddit, The right YouTube influencer. o el influenciador de YouTube, Seek the direction from Christ. busque la dirección de Dios. Don't take any answer than the answer that God himself gives you in his word. No tome una respuesta que no es la respuesta que Dios mismo le da en su palabra. It's the only way that we're going to fix problems. Es la única manera que vamos a arreglar los problemas. It's the only way that we're going to fix marriages. Es la única manera que vamos a arreglar los matrimonios. It's the only way that we're going to fix broken households, broken familial relationships. Y es la única manera que vamos a poder arreglar hogares destruidos. It's the only way that we're going to fix friendships. Que vamos a poder ayudar a arreglar amistades. Bring Christ into it. Traiga a Cristo hacia ellos. Give them an infusion of Jesus. Deles una infusión de And Jesús. don't take any other answer than the answer of God. Y no tome ninguna otra respuesta que no es la respuesta de Dios. The moment that you mix it up with something else, El momento que usted lo revuelve con algo más, you're trying to have light. You're trying to have it force fellowship with darkness, and it will not work that usted way. está tratando de forzar la luz con la oscuridad y no funciona de esa manera. It's the moment that you're bringing heat with the cold and you end up with lukewarmness. Es el momento cuando usted trae la calor con lo helado y crea tibio, And Christ will have no part with it. y Cristo no va a tener parte de ello. He will spit that out his mouth. Él lo va a echar fuera de su boca. We got to do better. Tenemos que hacer mejor. Our brothers and sisters are hurting. Nuestros hermanos y hermanas están dolidos. Those around us, our communities, they're hurting. Aquellos en nuestras comunidades están dolidos. Do we need to be political? Yes. Tenemos que ser políticos, sí. But the way that we're political, Pero la manera de ser político, here's how you become political. de esta manera es que lo puede hacer. It's not about right or left. No es derecho o It's izquierda. not about elephant or donkey. No es elefante o asno. It's not about blue or red. No es azul o rojo. It's about word of God versus everything else. Sino que se trata de la palabra de Dios sobre todo lo Just demás. bring them truth Tráigales la verdad. and don't be afraid. Y no tenga miedo. God is with you. Dios está con usted. This is how you can have compassion for those who have lost. Es así como usted puede tener compasión para aquellos que están perdidos. Christ had compassion to sinners, Cristo tenía compasión and a his los compassion perdidos. brought them to him. Y esa compasión los trajo hacia Look él. at the Samaritan woman. Mire la mujer samaritana Look at the woman caught in adultery. y mire la mujer sorprendida en adulterio. Look at the blind man who they said it must have been the sins of the parent. O el hombre ciego que se dijo o debe de haber sido los pecados de sus papás. But let the will of God be done, Pero que sea la voluntad de Dios que se not the haga. will of anybody else. No la voluntad de alguien más. Y'all want to see a change in your community? ¿Quiere ver un cambio en su comunidad? Or are y'all happy seeing people die left and right? Usted ya ha estado viendo la gente morir de un lado a otro. Y'all happy seeing people fighting each other over ice? Y viendo las personas peleándose en contra de uno al otro por causa de ICE. Come on, man. At the end of the day, when it's all said and done, territory is not going to matter. Y déjeme decirle, al final de todo, cuando ya todo sea dicho y hecho,
el territorio no va a importar. Legal status is not going to matter. El estatus legal no va a The importar. only legal status that's going to matter El único estatus legal que va is a if you have importar legal status to be in the kingdom, in the house that God built, where He has many rooms for each and every one of us. If you don't have legal status there, that's the only one you need to worry lo about. único que va a importar va a ser ese estatus en el reino de Dios donde hay morada para cada uno de nosotros. Eso es lo único que importa. Like Jesus said, Como dijo Jesús, everything else is vanity. todo lo demás es vanidad. You think being in the United States is dope? ¿Usted cree que estar en los Estados Unidos es todo? Bro, I'm stressed. Déjeme decirle, estoy estresado. And I can't tell you how much I envy people that I know in Latin American countries that seem like they're chilling. Y déjeme decirle cómo yo envidio tantas personas en América Latina que se ven que están mucho más relajados. When I hear Europeans taking siestas, Cuando yo escucho que los europeos toman siesta, I would love to have a nap. me gustaría tener una siesta. Come on. It's vanity. Es vanidad. We're fighting over foolishness. Estamos peleando por boberías. We're fighting over stuff that doesn't matter. Estamos peleando por cosas que no importan. Even the territory of ministry. Aún el territorio de ministerio, This platform esta plataforma in the kingdom of heaven en el reino de Dios means nothing. quiere decir nada. The pastorship means nothing. El pastoreado quiere decir nada. The fact that you could prophesy, who cares? El hecho que usted pueda profetizar, ¿qué importa? If you don't inherit the kingdom and eternal life, none of it mattered. Si usted no heredera el reino de Dios y la vida eterna, nada de eso importa. You care to worship lead? Usted quiere lidiar liderar It don't matter la if you're not right alabanza, with God. no importa si usted no está bien con Dios. Every single position Cada posición does not matter. no importa. Not if you're not inheriting the kingdom. No si usted no está heredando el reino de Dios. So what are we doing? Así que, ¿qué What are we hacemos? fighting about? ¿De qué peleamos? What are we trying to steal? ¿Qué estamos tratando de robar? It's only kingdom. Nothing but kingdom. Es solamente el reino, nada más el reino. And that's where our focus needs to be at. Y es allí donde debería de estar nuestro enfoque. And it's interesting. Y es interesante. This morning's prayer was about intimacy with God. La oración de esa mañana se trataba de intimidad con Dios. Maybe if you spent your time being intimate with God, A lo mejor si usted toma tiempo para ser íntimo con Dios, you would find that nothing else matters. encontraría que nada más importa. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So, Lord, Señor, I pray that your message reaches whoever it needed to reach. espero, yo oro que tu mensaje alcance al que tiene que alcanzar. I pray that this transforms the body of Christ starting here in this house. Yo pido que eso transforme el cuerpo de Cristo, empezando aquí en esa casa. And I pray, Father God, Y oro, Padre Dios, that you forgive us because we knew not what we were doing. que tú nos perdones porque no conocíamos lo que hacíamos. If you want to get right with God Si usted quiere arreglarse con Dios and get your focus right, y entender su enfoque, I invite you to stand to your feet le invito que se ponga de pie and let's pray this thing out. y vamos a orar juntos. If you don't want to, that's on you. You can stay seated. Si God is usted- a gentleman. He will let you make your choices. Si usted no lo quiere hacer, está bien, puede quedarse sentado. Dios es un caballero y Él respeta su decisión. He knows your heart. Él conoce su corazón. So it's that he already knows. Así que es algo que Él ya conoce. But if you want to change your mindset Pero si usted quiere cambiar su mentalidad and help this world who's hurting y ayudar a ese mundo que está dolorido, see Christ because you know that the world needs it, busque a Cristo porque usted sabe que el mundo lo necesita. I invite you to join this prayer right now. Lo invito a que ore conmigo en ese momento. Lord Jesus, Señor Jesús, we repent, Father, nos arrepentimos, Padre, when our focus has not been right, cuando nuestro enfoque no ha estado correcto,
when our focus has been on everything but you, Cuando nuestro enfoque ha estado en todo menos en ti, on the time spent with you, en el tiempo compartido contigo, on the relationship with en you, la relación contigo, on having that intimacy with you, en la intimidad contigo, on being the bride that you're calling us to be. al ser esa novia que tú nos llamas a ser. And Lord, we can acknowledge that things have not changed for the better. Y podemos reconocer que las cosas no han cambiado para mejor. And we know that the darkness has to continue to increase and increase. Y reconocemos que la oscuridad tiene que crecer y crecer. But Lord, let us not be part of that darkness. Pero Señor, no nos permitas a nosotros ser parte de esa Let oscuridad. us not be part of the mixture. Que no seamos parte de esa mezcla. Instead, Lord, En cambio, Señor, give us the power and authority and the vision and the relationship danos el poder, la autoridad, la visión y la relación to have our sights set correctly on you. para obtener nuestra mirada puesta en ti To be able to ask you, Lord, intimately, what is it that you want? y poderte preguntar, Padre, ¿qué es lo que tú quieres? To be able to go into the secret place with you Poder entrar al lugar secreto contigo and to be able to come y llegar and tell you, Lord, y decirte, Señor, Father, Padre, our Father, nuestro Padre, who's in heaven, que está en los cielos, holy is your name. santificado That in sea that tu nombre. intimacy we can call you holy. Que en esa intimidad te podamos llamar santo. That we can ask, Father God, your will be done. Que podamos pedir, Padre, que tu voluntad sea For your hecha kingdom to come here, Lord, y que tu reino venga aquí, Señor, on earth, Father, as it is in heaven. en el cielo así como es en la tierra. For you to give us our daily bread. En la tierra como es en el cielo. Y Because que we nos need des that daily el bread, pan Lord. nuestro porque necesitamos el pan diario. We need you each and every Te day. necesitamos a ti a cada día. For you to forgive us our debts, Lord. Y que perdones nuestras deudas, Señor. Because our sins have left us falling short, owing you, Father. Porque nuestros pecados nos han llevado a quedar cortos delante de But ti. you forgive our debts through the blood of Christ Jesus, Pero who tú- paid that debt. Tú nos perdonas por la sangre de Cristo But for us to be able to forgive those who have debts against us. y que nosotros podamos perdonar a aquellos que tienen deudas en contra de nosotros. And Father, for you to lead us Y from Padre, temptation. Padre, que tú nos ayudes a salir de tentación. Because there's so much temptation. Porque hay tanta tentación. The temptation to be right. Tentación de ser correcto. The temptation to want to hate. Tentación de querer The odiar. temptation to let somebody get what they deserve. La tentación de darle a alguien lo merecido. The temptation to get what we feel that we deserve, even if it's outside of your will. Y la tentación de nosotros tomar lo que nosotros queramos, aunque sea fuera de tu voluntad. Lead us away from that temptation Llévanos lejos de esa tentación. and deliver us from the evil Y one. libéranos del maligno, Because yours, Father, porque tuyo, Padre, is the kingdom, es el reino, is the power, es el poder and is the glory. y es la gloria. Not just today, No solamente hoy, but forever and ever. pero para siempre y siempre. And we pray this Y oramos today eso ahora in the powerful, en el poderoso, mighty name grande above all nombre, names, sobre todo nombre, that is Jesus Christ, que es Jesucristo, the Messiah, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Amen and Amén amen. y amén. If you can give the Lord a hand clap, he who deserves it. Dele a un aplauso al Señor que se lo merece. Lord, I pray, Father, Señor, yo oro that every person here, que cada persona, every aquí, person watching online, cada persona mirando en that they línea, are going to come to you, que ellos van a llegar hacia that they're ti going to have intimacy y with van a you, tener intimidad contigo, that they're going to understand what y your will is, van a entender tu voluntad, that they're going to have boldness to see your will done everywhere. van a tener valentía para ver tu voluntad hecha en todos lados. I see people taking bold steps in their jobs. Puedo ver personas tomando pasos valientes en sus I trabajos see people taking bold steps in their y households. personas tomando pasos valientes en su hogar. I see boldness. Puedo ver valentía. And the enemy don't want you to be bold. Y el enemigo no quiere que usted sea valiente. But I told y'all the lion is bold. Pero yo le dije, el león es valiente.
Be ready, lions and lionesses Estén listos, leones y leonesas who have the Lion of Judah roaring in them, each and every one of you. que tienen el león de Judá que ruge dentro de cada uno de ustedes. I declare you blessed in Jesus' name, Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. in accordance with everything that the Word of God De says. acuerdo a todo lo que dice la palabra de Dios. I'm not going to put it in my own words. I'm going to say in everything that the Word of God says. Y no lo digo en mis propias palabras, sino que en lo que dice la palabra de Dios. Because nothing is more perfect than what God says about you here. Porque nada es más perfecto que lo que Dios dice de ti aquí. Hallelujah.